Hola, me llamo Lupita Mendiola y tengo 87 años. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento chiquito lleno de fotografías viejas que casi nadie entiende. Hoy les voy a contar algo que guardé en silencio durante más de 50 años. Algo que me ha quemado por dentro cada día desde el 15 de abril de 1957. Una historia de amor imposible, de secretos que pesan como piedras y de una confesión que escuché la noche antes de que Pedro Infante muriera. Sí, ese Pedro Infante, el ídolo de México, el hombre que todas amaban y yo también lo amé, pero de una forma que nadie supo. Fui su amante durante casi 1 año y medio y la última noche que lo vi, me contó algo que cambió todo, un secreto que me hizo su cómplice involuntaria de un plan que nunca se cumplió. Si alguna vez se han preguntado qué se siente cargar con un secreto tan grande que te ahoga, que te hace despertar en las madrugadas, con el corazón roto una y otra vez, tal vez encuentren algo de eso en mi historia, porque yo viví enamorada de un fantasma durante décadas. Y recién ahora, cuando ya casi no me queda tiempo, me atrevo a hablar. Nací en 1937 en Aguascalientes. Mi papá tenía una ferretería pequeña y mi mamá cosía para afuera. Éramos de clase media-baja, pero honrados, decentes. Crecí viendo películas de Pedro Infante en el cine del pueblo. Como todas las chicas de mi generación, suspiré con sus canciones. Soñé despierta imaginando que algún día un hombre así me miraría. Nunca pensé que realmente pasaría. En 1955, cuando yo tenía 18 años recién cumplidos, mi tía Consuelo me invitó a la Ciudad de México. Ella trabajaba como costurera en una productora de cine. Me dijo que necesitaban chicas jóvenes para extras y que si me portaba bien, tal vez conseguiría algo más estable. Mis papás no querían dejarme ir. Decían que la capital corrompía a las muchachas de pueblo, pero yo insistí tanto que finalmente cedieron. Llegué en septiembre de ese año con una maleta de cartón y el corazón lleno de ilusiones tontas. Mi tía me consiguió un cuartito de azotea en la colonia Guerrero. Olía a humedad y las paredes tenían manchas de moho, pero para mí era un palacio porque significaba libertad. Empecé a trabajar como extra en películas. Ganaba una miseria, pero estar en los sets era como vivir en un sueño. Veía a las actrices famosas, a los galanes, a los directores gritando órdenes. Todo me parecía mágico. Fue en febrero de 1956 cuando lo vi por primera vez en persona. Estaban filmando una escena de Escuela de Vagabundos en los estudios Churubusco. Yo era una de las extras que caminaba por el mercado de fondo. Pedro Infante llegó tarde esa mañana. Venía con lentes oscuros, camisa blanca, arremangada, pantalones de gabardina. Alto, guapo, con esa sonrisa que derretía a cualquiera. Todas las extras nos quedamos paralizadas mirándolo. Él saludó al director, bromeó con algunos del equipo y luego su mirada se paseó por nosotras y se detuvo en mí. No sé por qué. Yo no era la más bonita. Había chicas con más curvas, con más experiencia, pero algo pasó en ese momento. Nuestros ojos se encontraron y él sonrió. No fue la sonrisa de galán que ponía en las películas. Fue otra cosa, más real, más cálida. Sentí que las piernas me temblaban. Durante toda la filmación lo sentí mirándome. Traté de concentrarme en hacer bien mi papel de extra, caminando con canastas, pero era imposible. Mi cuerpo estaba consciente de cada vez que sus ojos me buscaban. Al terminar la jornada, cuando todas nos estábamos yendo, uno de los asistentes se me acercó. Me dijo que el señor Infante quería saber mi nombre. Le di mi nombre completo, Guadalupe Mendiola Vargas, pero todos me decían Lupita. El asistente asintió y se fue. Yo me quedé ahí parada sin entender bien qué significaba eso, pero con el corazón latiéndome como loco. Esa noche no dormí. 2 días después me citaron otra vez en Churubusco. Pensé que era para más trabajo de extra, pero cuando llegué el mismo asistente me llevó a un camerino vacío. Me dijo que esperara ahí, que alguien quería hablar conmigo. Pasaron 20 minutos que se sintieron eternos. Yo estaba sentada en una silla plegable, retorciéndome las manos pensando que tal vez me iban a ofrecer un papel con diálogo.
o que me iban a correr por haberme distraído durante la filmación. Entonces la puerta se abrió y entró él, Pedro Infante en persona, solo, sin séquito, sin cámaras, sin nada. Cerró la puerta detrás de él y me sonrió con esa calidez que yo ya había visto 2 días antes. Me preguntó si quería un refresco. Le dije que no con la cabeza porque no me salían las palabras. Se sentó en la silla frente a mí, echado para atrás, relajado. Me preguntó de dónde era. Le contesté que de Aguascalientes. Me preguntó cuánto tiempo llevaba en la ciudad. Le dije que apenas unos meses. Me preguntó si me gustaba el cine. Y así empezamos a platicar. Al principio yo tartamudeaba, pero él tenía una forma de hacerte sentir cómoda. No hablaba como estrella de cine, hablaba como cualquier hombre normal, con ese acento norteño que arrastraba las palabras, con ese sentido del humor que te hacía reír aunque estuvieras nerviosa. Me contó que también era de provincia, de Mazatlán, que entendía lo que era llegar a la capital sin conocer a nadie, tratando de abrirse camino. Me habló de sus inicios, de cuando fue carpintero, de cuando tocaba en bares por unas monedas. Hablamos durante casi 1 hora y al final, antes de irse, me preguntó si me gustaría cenar con él algún día, no como Pedro Infante el actor, sino como Pedro a secas. Debí decir que no, debí recordar que él estaba casado, que todo México sabía de su matrimonio con María Luisa León, aunque también se rumoreaba de sus amoríos con otras mujeres. Debí pensar en mi reputación, en lo que mis papás dirían si se enteraban. Pero tenía 18 años. Estaba deslumbrada, y ese hombre me miraba como si yo fuera lo más interesante del mundo. Así que dije que sí. 3 días después, un carro me recogió en la esquina de mi cuarto de azotea. Era un Cadillac negro con chofer. Me llevaron a un restaurante pequeño en Coyoacán, discreto, casi escondido. Pedro ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo. Vestía sencillo, camisa clara, pantalón oscuro. Sin los lentes oscuros esta vez. Cenamos pozole y bebimos cerveza. Él me hizo reír contándome anécdotas de rodajes donde todo salía mal. Me hizo sentir especial preguntándome sobre mi vida, mis sueños, mis miedos. Y cuando terminamos de cenar, me llevó de regreso en su propio carro. Manejaba él mismo. Se estacionó a 2 cuadras de mi casa. Apagó el motor. Hubo un silencio. Y entonces me besó. Fue mi primer beso real. Yo había tenido novios de pueblo, pero esto era completamente diferente. Sentí que todo mi cuerpo se prendía fuego. Sentí que no había nada más en el mundo que ese momento, ese hombre, esa boca. Cuando nos separamos, él me acarició la cara con el pulgar. Me dijo en voz muy bajita que yo era preciosa, que hacía mucho no se sentía así con alguien, que le gustaría volver a verme. Y yo, Dios me perdone, le dije que sí. Así comenzó todo. Así empecé a ser la amante secreta de Pedro Infante. No sabía en ese momento que estaba entrando a un mundo de mentiras, de encuentros escondidos, de hoteles de paso y habitaciones prestadas. No sabía que iba a enamorarme tan profundo que dolía. No sabía que 1 año después estaría escuchando un secreto que me perseguiría el resto de mi vida. Pero ahí, en ese carro, con el sabor de su boca todavía en mis labios, solo pensaba que era la mujer más afortunada del mundo. Los primeros meses fueron como vivir en una película. Nos veíamos 2 o 3 veces por semana, siempre en lugares discretos. Restaurantes a las afueras de la ciudad donde nadie lo reconociera. Hoteles, donde entrábamos por puertas traseras. A veces, iba a mi cuartito de azotea muy entrada la noche, cuando todos dormían. Él me regaló un radio pequeño para que pudiera escuchar sus canciones. Me llevó flores que tenía que esconder porque mi tía preguntaría de dónde venían. Me susurraba al oído que era su muchachita linda, su secreto bonito, y yo me dejé envolver completamente. Dejé de salir con las otras extras. Dejé de buscar más trabajo en el cine porque Pedro me daba dinero para que no me faltara nada. Me convertí en su sombra, disponible cuando él podía escaparse de sus compromisos, de su esposa, de su otra vida. Mi tía Consuelo se dio cuenta de que algo pasaba. Una noche me confrontó. Me preguntó directamente si andaba con alguien. Le mentí diciéndole que sí, que era un muchacho que trabajaba en producción. Ella me advirtió que tuviera cuidado,
que los hombres del medio del cine eran peligrosos, mentirosos, que usaban a las muchachas y luego las desechaban. No le hice caso, pensé que ella no entendía, que lo mío con Pedro era diferente, era real, era amor verdadero. Qué estúpida fui. Pero también había momentos hermosos que no puedo negar, momentos donde parecía que sí me amaba de verdad. Una vez me llevó a volar en su avioneta Piper Apache. Despegamos de un pequeño aeródromo al amanecer. Yo estaba aterrada, pero él tomó mi mano y me dijo que confiara en él. Volamos sobre el Valle de México. Vi la ciudad desde arriba, chiquita, como de juguete. Pedro señalaba lugares, me contaba historias. En ese momento, suspendidos en el aire, solos en esa cápsula de metal, sentí que éramos las únicas 2 personas en el mundo. Me cantó ahí arriba, sin micrófono, sin producción, solo su voz y el ruido del motor. Cantó Amorcito Corazón, mirándome a los ojos, y yo lloré de felicidad pensando que así se sentía ser amada por completo. También había días difíciles, días donde él cancelaba nuestras citas sin explicación, días donde lo veía en las noticias con su esposa en algún evento público y sentía celos que me carcomían, días donde me preguntaba qué demonios estaba haciendo con mi vida, desperdiciando mi juventud esperando las migajas de atención de un hombre casado. Le reclamé varias veces. Le pregunté cuándo iba a dejar a su esposa como me había prometido al principio. Él siempre tenía excusas, que era complicado por los niños, que necesitaba tiempo para arreglar sus asuntos, que me amaba pero que debía ser paciente. Y yo esperaba, porque cuando estábamos juntos, cuando me abrazaba después de hacer el amor, y me hablaba de un futuro donde estaríamos juntos sin escondernos, le creía. Fue en diciembre de 1956 cuando empezó a cambiar. Pedro se puso más ansioso, más distante, cancelaba más seguido. Cuando lograba verlo, lo notaba preocupado. Le preguntaba qué pasaba y me decía que nada, que eran problemas de trabajo, de dinero, cosas que no debían preocuparme. Pero yo sabía que era otra cosa. Una mujer siempre sabe. En febrero de 1957, después de no verlo durante casi 2 semanas, finalmente vino a mi cuarto una madrugada. Llegó pasadas las 3 de la mañana. Tocó la puerta con golpes suaves que reconocí de inmediato. Abrí y ahí estaba, con ojeras profundas, sin afeitar, con la ropa arrugada. Entró sin decir palabra. Se sentó en mi cama, se tapó la cara con las manos y entonces empezó a llorar. Nunca lo había visto así. Este hombre que siempre era pura seguridad, puro carisma, estaba quebrado frente a mí. Me arrodillé entre sus piernas, le quité las manos de la cara. Le pregunté qué pasaba, qué le habían hecho. Me abrazó con desesperación. Me dijo que estaba cansado, que la fama lo estaba matando, que no aguantaba más las mentiras, las presiones, las expectativas de ser el Pedro Infante que todos adoraban, cuando por dentro se estaba desmoronando. Lloró en mis brazos durante lo que me pareció una eternidad, y yo solo lo abracé. Le acaricié el pelo, le dije que todo iba a estar bien, aunque no sabía si era cierto. Cuando finalmente se calmó, se recostó en mi cama. Le preparé un té de manzanilla con lo poco que tenía. Lo tomó en silencio mirando el techo. Yo me recosté a su lado tomando su mano, y entonces empezó a hablar. Me contó cosas que nunca le había contado a nadie. Me dijo que ya no le gustaba actuar, que era una farsa constante, que las canciones que cantaba ya no le salían del corazón, que se sentía como un mono de circo haciendo trucos para entretener a la gente, que su matrimonio era un desastre, que su esposa y él apenas se hablaban, que los estudios lo exprimían, lo obligaban a hacer 3 o 4 películas al año sin descanso. Me dijo que la única vez que se sentía él mismo era cuando estaba conmigo, que yo no lo veía como el ídolo, sino como Pedro, que eso era lo único real que tenía en su vida. Le creí, quise creerle, porque necesitaba pensar que nuestro amor significaba algo, que no era solo yo la tonta ilusionada. Me dijo que había estado pensando mucho, que quería desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar, lejos de México, lejos de las cámaras, lejos de todo. Me preguntó si yo estaría dispuesta a irme con él. Mi corazón dio un salto. Le pregunté si hablaba en serio. Me juró que sí. Me dijo que tenía algunos ahorros guardados,
que podríamos irnos a Sudamérica, a Argentina o a Chile, empezar una vida nueva con nombres diferentes, que él podría trabajar en lo que fuera, mecánico, carpintero, lo que sea, que yo podría estudiar, tener una vida tranquila. Sonaba como un cuento de hadas, como una película romántica donde los protagonistas huyen juntos hacia el horizonte. Le dije que sí, por supuesto que le dije que sí. Le dije que me iría con él al fin del mundo si era necesario, que no me importaba nada más que estar juntos. Hicimos el amor esa madrugada con una intensidad diferente. Había desesperación en cada caricia, urgencia en cada beso, como si ambos supiéramos sin decirlo que algo estaba por terminar. Antes de irse, cuando ya clareaba el día, me abrazó muy fuerte. Me dijo que necesitaba arreglar algunas cosas primero, que tenía compromisos que cumplir, deudas que saldar, que en 1 mes, tal vez 2, estaríamos listos para irnos. Me pidió que fuera paciente un poco más. Le prometí que esperaría, que lo amaría siempre. Me besó en la frente y se fue. Fue la última vez que lo vi vivo. El 15 de abril de 1957 amaneció nublado. Yo estaba en mi cuarto planchando ropa cuando mi tía subió corriendo las escaleras. Venía gritando, descompuesta. Me agarró de los brazos y me dijo llorando que Pedro Infante había muerto, que su avioneta se había estrellado en Mérida, que el impacto había sido tan fuerte que el avión se había desintegrado. Sentí que las piernas se me doblaban. Me dejé caer en el piso. Mi tía pensó que ese show era solo por el shock de perder al ídolo de México. No sabía que yo estaba muriendo por dentro, que acababa de perder al amor de mi vida, que nuestros planes de huir juntos se habían estrellado junto con ese avión. Los siguientes días fueron una pesadilla. El país entero estaba de luto. Millones de personas lloraban en las calles. Su velorio fue multitudinario. Cerraron escuelas, negocios. La radio no dejaba de tocar sus canciones. Yo quería ir al velorio, quería verlo una última vez, pero no podía. ¿Cómo iba a explicar por qué lloraba con tanta desesperación? ¿Cómo iba a estar ahí entre su familia legítima, entre sus otras mujeres que también existían, siendo yo solo una más de sus secretos? Me encerré en mi cuarto durante días. Dejé de comer. Mi tía pensó que me había vuelto loca de tristeza por un hombre que ni siquiera conocía de verdad. No entendía que yo sí lo conocía, que lo había tenido en mis brazos, que había sido mío de una forma que nadie más sabía. Pero lo peor no era el dolor de su muerte. Lo peor era la culpa, porque empecé a darme cuenta de algo terrible. Pedro había estado deprimido esas últimas semanas, había estado hablando de escapar, de desaparecer. Había estado llorando en mis brazos diciendo que no aguantaba más. ¿Y si su muerte no fue un accidente? ¿Y si él había buscado esa salida porque no encontró otra? La pregunta me carcomía. Le daba vueltas una y otra vez en mi cabeza. Busqué información obsesivamente. Leí que el avión había despegado con mal tiempo, que le habían advertido que no volara ese día, que él había insistido de todas formas. Leí los reportes que decían que el avión había perdido altitud de forma extraña, que algunos testigos dijeron que parecía que se había apagado en pleno vuelo. Nunca encontré respuestas concretas, solo teorías, especulaciones. Pero yo no podía quitarme de la cabeza esa última noche que pasamos juntos. Su desesperación, su llanto, sus palabras sobre querer desaparecer. ¿Había elegido desaparecer de la peor forma posible? Esa pregunta me persiguió durante décadas. Me sigue persiguiendo ahora. Pasaron meses y yo seguía sin poder superarlo. Mi tía finalmente se cansó de verme así. Me dijo que tenía que reaccionar, que Pedro Infante había sido un mujeriego que probablemente tenía amantes por todos lados, que yo no era especial, que debía superarlo y seguir con mi vida. Sus palabras me dolieron, pero también me despertaron. Me hicieron ver que tenía razón en algo. Yo debía seguir viviendo, aunque no quisiera, aunque me doliera cada día, porque si me quedaba atrapada en ese duelo, él se habría llevado mi vida también. Regresé a Aguascalientes en junio de ese mismo año. Le dije a mis papás que la capital no era para mí, que extrañaba el pueblo. Se alegraron de tenerme de vuelta.
Notaron que había cambiado, que estaba más delgada, más callada. Pensaron que había sido el choque con la ciudad grande. Nunca sospecharon la verdad. En 1959, 2 años después de la muerte de Pedro, conocí a Ernesto. Era contador en una empresa local, serio, responsable, de buena familia. No me hacía sentir mariposas en el estómago como Pedro. No me hacía soñar con futuros imposibles, pero era bueno, era estable. Y yo necesitaba estabilidad. Nos casamos en 1960. Tuve 3 hijos. Ernesto fue un buen esposo, un buen padre. Nunca le fui infiel, nunca lo traicioné, pero tampoco lo amé como había amado a Pedro. Y creo que él lo sabía, aunque nunca lo dijimos en voz alta. Construimos una vida tranquila en Aguascalientes. Él trabajaba en su oficina. Yo me dedicaba a la casa y a los niños. Íbamos a misa los domingos. Cenábamos con nuestras familias. Era una vida normal, decente, aburrida. Y yo guardaba mi secreto como si fuera veneno en una botella bien cerrada. Hubo momentos difíciles. Cada 15 de abril, en el aniversario de su muerte, yo me encerraba en el baño a llorar en silencio. Ernesto pensaba que era por dolores femeninos. Los niños pensaban que mamá estaba de mal humor nada más. Cuando pasaban alguna película de Pedro en la televisión, yo tenía que salir de la sala. No podía verlo, no podía escuchar su voz sin que se me quebrara algo por dentro. Mi familia pensaba que me parecía aburrido el cine antiguo. En 1973 murió mi papá. En su funeral, mientras velábamos su cuerpo, mi mamá me tomó de la mano. Me dijo que ella sabía que yo cargaba algo pesado, que lo veía en mis ojos desde que regresé de la capital, que no me iba a preguntar qué era, pero que si algún día necesitaba hablarlo, ella estaría ahí. Le apreté la mano. Fue lo más cerca que estuve de contarle la verdad. Mi mamá murió en 1981 sin que yo le dijera nunca lo que pasó. Me arrepiento de eso. Creo que ella hubiera entendido. Los años pasaron, mis hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos. Ernesto se jubiló. Seguíamos siendo una pareja funcional, cordial. Dormíamos en la misma cama, sin tocarnos mucho. Hablábamos de cosas cotidianas sin profundizar. Era una vida a medias, pero era lo que me tocó. Ernesto murió en 2003, un infarto fulminante mientras veía televisión. Murió rápido, sin sufrir. En su funeral lloré, pero no con la desesperación con la que había llorado a Pedro. Lloré porque era un buen hombre que merecía haber sido amado con más intensidad. Después de su muerte me mudé a la Ciudad de México. Mis hijos se habían establecido aquí. Pensaron que era buena idea que estuviera cerca. Me compraron un departamentito en la colonia Narvarte con su herencia, y aquí he estado desde entonces, sola, vieja, rodeada de recuerdos que casi nadie entiende. Tengo fotografías de Pedro que nadie sabe que son mías. Las guardo en una caja de zapatos en el fondo de mi closet. Hay una foto donde estamos juntos, tomada por él mismo estirando el brazo. Estamos en mi cuartito de azotea. Yo tengo 19 años y sonrío con toda la felicidad del mundo. Él me abraza por detrás y me besa la mejilla. Esa foto es mi tesoro más preciado y mi peor tormento. También guardo las cartas que me escribió. No fueron muchas, solo 5. Las escribía a mano con letra inclinada, bonita. Me decía cosas dulces, me prometía un futuro juntos. Esas cartas están amarillentas ahora, frágiles. A veces las leo y lloro. Durante todos estos años he visto cómo el mito de Pedro Infante crecía más y más. Lo convirtieron en leyenda, hicieron películas sobre su vida, escribieron libros, crearon museos. Todos creen conocerlo, todos tienen una opinión sobre quién era realmente, y yo me quedaba callada. Porque ¿quién me creería? ¿Quién creería que una vieja de Aguascalientes fue amante de Pedro Infante? Dirían que estoy senil, que invento cosas para sentirme importante. Pero tengo las pruebas, tengo las cartas, tengo la fotografía, tengo recuerdos tan vívidos que puedo cerrar los ojos y sentir todavía el olor de su loción, el sonido de su risa, el calor de su piel. Hace 5 años me diagnosticaron diabetes. Luego vino la presión alta. El año pasado tuve un pequeño infarto. Los doctores me dijeron que tengo tiempo limitado,
que debo poner mis asuntos en orden, y empecé a pensar que tal vez era hora de contar la verdad, no para hacerme famosa, no para dañar su memoria, sino porque este secreto me ha pesado tanto durante tantos años que ya no quiero morir con él encerrado. Tengo una nieta que se llama Rocío, es periodista, trabaja para un periódico cultural, tiene 32 años, es lista, sensible, curiosa. Siempre me ha tratado con cariño especial. Me visita seguido, me trae comida, se sienta a platicar conmigo. Rocío sabe que hay algo en mi pasado. Me ha preguntado varias veces por qué nunca hablo de mis años en la Ciudad de México cuando era joven. Le he dado respuestas vagas, pero ella sabe que oculto algo. Decidí que a ella le contaría todo. Antes de morir, antes de que sea demasiado tarde, Rocío merecía saber la verdad. Y tal vez, contándoselo, yo finalmente podría descansar. La cité en mi departamento un domingo por la tarde. Le preparé café y galletas. Nos sentamos en la sala. Ella notó inmediatamente que algo pasaba. Me preguntó si estaba bien, si había malas noticias del doctor. Le dije que no, que estaba bien, o tan bien como puede estar una vieja de 87 años, pero que necesitaba contarle algo que había guardado durante 67 años, algo que nadie más sabía. Rocío dejó su taza de café, se inclinó hacia adelante, me dio toda su atención y entonces empecé a hablar. Le conté todo desde el principio, desde ese día que vi a Pedro Infante por primera vez en el set de filmación, desde nuestra primera cena, desde nuestro primer beso. Le conté sobre los meses de romance secreto, sobre los hoteles, sobre las mentiras, sobre las promesas que él me hacía. Le conté sobre esa última noche que pasamos juntos, sobre cómo lloró en mis brazos, sobre el plan de huir juntos a Sudamérica, sobre las palabras que me dijo. Y le conté sobre la culpa que he cargado todos estos años, la pregunta que nunca pude responder, si su muerte fue realmente un accidente o si él buscó esa salida porque no encontró otra forma de escapar. Rocío me escuchó en silencio absoluto. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando terminé de hablar hubo un silencio largo. Finalmente me preguntó si tenía pruebas. Le mostré las cartas, le mostré la fotografía de nosotros juntos. Vi cómo sus manos temblaban al sostenerlas. Me dijo que no podía creerlo, que esto era increíble, que era una historia que cambiaría todo lo que se sabía sobre Pedro Infante. Me preguntó por qué había guardado el secreto tanto tiempo. Le expliqué que tenía miedo de ser juzgada, miedo de manchar su memoria, miedo de que nadie me creyera. Pero sobre todo, le dije, tenía miedo de enfrentar la culpa, porque si él se había quitado la vida, entonces yo había fallado en salvarlo. Si su muerte fue un accidente causado por su depresión, entonces yo no había hecho suficiente para ayudarlo. De cualquier forma, cargaba con esa responsabilidad. Rocío me abrazó. Me dijo que no era mi culpa, que yo era apenas una muchacha de 19 años enamorada, que no tenía cómo saber lo que pasaría, que no era mi responsabilidad salvar a un hombre adulto de sus propios demonios. Sus palabras me hicieron llorar por primera vez en años. Lloré como no había llorado desde 1957. Lloré por Pedro, por mí, por todos esos años perdidos cargando una culpa que tal vez nunca fue mía. Rocío me preguntó si podía escribir esta historia. Me dijo que era importante, que mostraba un lado humano de Pedro Infante que la gente necesitaba conocer. No el ídolo intocable, sino el hombre atormentado que era en realidad. Le dije que sí, pero con condiciones. Quería que se publicara después de mi muerte. No quería lidiar con el circo mediático que vendría. Quería que se manejara con respeto, sin sensacionalismo. Y quería que quedara claro que yo lo amé de verdad, que no fue solo un romance pasajero, que fue el amor de mi vida. Rocío me lo prometió. Durante los siguientes meses, Rocío vino varias veces a visitarme, grabó mi testimonio completo, tomó fotos de las cartas y de la fotografía, investigó datos, fechas, lugares, verificó todo lo que pudo, me hizo preguntas difíciles, me preguntó cómo me sentía siendo la otra mujer, si alguna vez me arrepentí, si sabía que había otras amantes además de mí.
¿Cómo me había sentido cuando él moría y yo no podía siquiera ir a su funeral públicamente? Respondí todo con honestidad. Sí, me sentía culpable por ser la otra. Sí, me arrepentía de no haber sido más fuerte, de no haberle exigido que dejara a su esposa o que me dejara ir. Sí, sabía que probablemente había otras mujeres. Y sí, el dolor de no poder llorar públicamente su muerte fue lo más difícil que viví. Pero también le dije que a pesar de todo, no cambiaría nada. Porque esos meses con Pedro, por más dolorosos que hayan sido después, fueron los únicos en mi vida donde me sentí completamente viva, completamente amada, completamente yo misma. Rocío terminó su investigación hace 3 meses. Me mostró el borrador del artículo. Es bueno, es honesto, es respetuoso. Captura la esencia de lo que fue nuestra historia sin sensacionalizarla. Me dijo que lo publicará cuando yo muera, que será mi última voluntad hecha pública, que el mundo finalmente sabrá que hubo una mujer llamada Lupita Mendiola que amó a Pedro Infante de una forma que nadie más supo. Y yo me siento en paz con eso. Hace 2 semanas empeoré. Tuve otro infarto, más fuerte esta vez. Los doctores me dijeron que no me queda mucho tiempo. Semanas, tal vez 1 mes si tengo suerte. Mis hijos vienen a verme todos los días. Rocío también. Me leen el periódico, me cuentan chismes de la familia, me hacen compañía y yo les sonrío, agradecida de tenerlos. Pero cuando se van y me quedo sola en la noche, cierro los ojos y pienso en Pedro. Me pregunto cómo habría sido nuestra vida si nos hubiéramos ido juntos, si hubiéramos llegado a Argentina o a Chile. Si él hubiera podido dejar atrás la fama y ser solo Pedro. Si yo habría sido suficiente para hacerlo feliz. Me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que en algún universo paralelo, él y yo envejecimos juntos. Que tuvimos esa vida tranquila con la que soñábamos esa última noche. Que él nunca tuvo que subirse a ese avión. Pero también he aprendido a aceptar que esta vida que viví, fue la que me tocó. Tuve un amor grande, aunque fue breve y escondido. Tuve una familia, aunque nunca amé a mi esposo como amé a Pedro. Tuve 87 años de vida con sus alegrías y sus dolores, y pronto todo terminará. A veces me pregunto si Pedro me estará esperando del otro lado, si finalmente podremos estar juntos sin escondernos, sin mentiras, sin aviones que se caen. Me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que cuando cierre los ojos por última vez, él estará ahí con esa sonrisa suya, con los brazos abiertos, diciendo: «Al fin llegaste, mi Lupita linda». Pero si no es así, si no hay nada después, también está bien, porque yo hice lo que tenía que hacer. Guardé su secreto durante casi 70 años. Protegí su memoria. Y ahora, al final, estoy dejando que la verdad salga. No para destruir su leyenda, sino para completarla. Para que la gente sepa que detrás del ídolo había un hombre que sufría, que amaba, que quería escapar, un hombre que fue mi amor y mi tormento. Hay algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a Rocío, algo que guardé incluso más profundo que todo lo demás. Esa última noche que Pedro vino a verme, cuando lloraba en mis brazos y hablaba de huir juntos, me dijo algo más. Me dijo que si algo le pasaba, si no lograba escapar de su vida, quería que yo supiera que me había amado de verdad, que yo había sido lo mejor que le pasó en sus últimos años, que gracias a mí había recordado lo que era sentirse humano, no solo una imagen en una pantalla, y me pidió que si él moría, yo siguiera viviendo, que no me quedara atrapada en el dolor, que encontrara la forma de ser feliz, que me casara, que tuviera hijos, que construyera una vida, que lo recordara, sí, pero que no dejara que su recuerdo me impidiera vivir. En ese momento le dije que sí, que le prometía que lo haría. Pero por dentro pensaba que era imposible, que nunca podría amar a otro hombre, que nunca podría ser feliz sin él. Me equivoqué y tenía razón al mismo tiempo. Sí me casé, sí tuve hijos, sí construí una vida, pero nunca fui completamente feliz. Siempre hubo una parte de mí que se quedó en 1957, en ese cuartito de azotea, abrazando a un hombre que lloraba por una vida que no podía soportar. Y ahora, al final, me doy cuenta de que eso está bien. No todas las historias tienen
Finales felices. No todos los amores duran para siempre. A veces el amor más grande de tu vida es también el más breve, el más doloroso, el más imposible. Pero eso no lo hace menos real, eso no lo hace menos importante. Pedro Infante fuese el amor de mi vida y yo fui su secreto, su refugio, la única persona frente a la que podía ser vulnerable. Y aunque nuestra historia terminó en tragedia, aunque cargué con culpa y dolor durante décadas, no me arrepiento de haberlo amado, porque amar así, con esa intensidad, con esa entrega total es un privilegio, aunque te destruya después, aunque pases el resto de tu vida tratando de recoger los pedazos. Valió la pena. Anoche tuve un sueño. Soñé que estaba de nuevo en ese avión con Pedro, volando sobre el Valle de México al amanecer, pero esta vez, en lugar de aterrizar, seguíamos volando, más y más alto, hasta que las nubes nos envolvían y todo se volvía blanco y tranquilo, y Pedro me miraba y sonreía, y me decía: «Ya, podemos irnos, Lupita, ya podemos estar juntos para siempre». Desperté llorando, pero no era un llanto triste, era un llanto de alivio, porque supe que pronto se cumpliría esa promesa que nos hicimos hace 68 años. La promesa de estar juntos sin escondernos, solo que tardó toda una vida en cumplirse. A todos los que están leyendo o escuchando esta historia, quiero decirles algo. Si tienen un amor imposible, si cargan con un secreto que los está matando, si sienten que no pueden seguir con el peso de lo que guardan dentro, hablen. No esperen 70 años como yo. No dejen que el miedo y la culpa les roben la vida. No se queden atrapados en el pasado como yo me quedé. Pero también quiero decirles esto. Está bien haber amado incluso si ese amor te rompió. Está bien haber vivido una historia que no fue la que esperabas. Está bien cargar cicatrices, porque esas cicatrices son la prueba de que viviste de verdad, de que amaste de verdad, de que sentiste algo tan profundo que te marcó para siempre. Yo viví, yo amé, yo sufrí. Y ahora, al final, puedo decir que valió la pena cada momento, los buenos y los malos, los dulces y los amargos, porque todos juntos me hicieron quien soy. Una vieja de 87 años que tuvo el privilegio de ser amada por Pedro Infante, aunque fuera en secreto, aunque fuera por poco tiempo. Y eso nadie me lo puede quitar. Esta mañana Rocío vino a visitarme. Me trajo flores, rosas amarillas, mis favoritas. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, que estaba cansada, que ya no quería seguir luchando. Ella lloró, me dijo que me amaba, que yo había sido la mejor abuela del mundo, que gracias por confiarle mi historia. Le apreté la mano, le dije que la amaba también y le pedí un favor final. Cuando yo muera, quiero que me entierren con esa fotografía de Pedro y yo juntos. La fotografía que nadie más ha visto. Quiero llevarla conmigo. Quiero que cuando mi cuerpo se convierta en polvo, esa imagen también se convierta en polvo conmigo. Porque es lo único que es verdaderamente mío, el único recuerdo tangible de que lo nuestro existió. Rocío me prometió que lo haría, y yo sé que cumplirá su promesa. También le pedí que publicara mi historia completa, que no editara nada por miedo a lo que la gente dirá, que dejara todo tal como yo lo conté. Los detalles incómodos, las verdades difíciles, todo. Porque el mundo se merece conocer a Pedro Infante completo. No solo al ídolo perfecto que han construido, sino también al hombre torturado que era en realidad. Al hombre que lloraba en brazos de una muchacha de 19 años porque no aguantaba más la presión de ser una leyenda. Y yo merezco que se sepa que existí, que no fui solo una más de sus conquistas, que fui la mujer que él eligió como confidente en sus momentos más oscuros, la mujer a quien le confesó sus planes de escapar, la mujer que amó hasta su último día. Merezco que mi historia se cuente. Han pasado 68 años desde aquella madrugada del 15 de abril de 1957. 68 años desde que me desperté y mi mundo se destruyó. 68 años cargando este secreto como una cruz. Y finalmente, al final de mi vida puedo dejarlo ir. No sé cuántos días me quedan. Los doctores dicen que pocos. Mi cuerpo está fallando. Mi corazón está cansado.
pero mi mente está clara, más clara que nunca, y estoy en paz. He hecho las paces con mi pasado. He perdonado a Pedro por no poder salvarse. Me he perdonado a mí misma por no poder salvarlo. He aceptado que algunas historias no tienen final feliz, pero eso no las hace menos valiosas. Esta es mi historia. La historia de Guadalupe Mendiola Vargas. Una mujer común y corriente de Aguascalientes que tuvo un amor extraordinario con un hombre extraordinario. Un amor que la marcó para siempre. Un amor que guardó en secreto durante casi 70 años. Y ahora que la cuento, ahora que la dejo salir al mundo, siento que finalmente puedo descansar. Si están leyendo esto, significa que ya morí, que ya me fui, que ya estoy, espero, con Pedro, volando sobre nubes blancas, libres por fin de todas las ataduras que nos impidieron estar juntos en vida. A mi familia, a mis hijos, a mis nietos, les pido perdón si esta revelación los lastima o los avergüenza. No fue mi intención. Solo quise ser honesta antes de irme. Solo quise que supieran quién fue su madre, su abuela, más allá de la mujer tranquila que conocieron. A Rocío, mi nieta querida, gracias por escucharme. Gracias por creerme. Gracias por darme la oportunidad de contar mi verdad. Eres valiente y bondadosa, y sé que contarás mi historia de la forma correcta. Y a Pedro, donde quiera que estés, quiero decirte esto. Te amé, te amo todavía, te amaré siempre. Fuiste mi primer amor, mi único amor verdadero, mi tormento y mi alegría. Perdóname por no haber podido salvarte. Perdóname por haber seguido viviendo cuando tú moriste. Perdóname por haber amado a otro hombre, aunque nunca como te amé a ti. Y gracias. Gracias por haberme elegido. Gracias por haberme amado. Gracias por esos meses de felicidad que me diste. Aunque después vinieran décadas de dolor. Yo viví, yo amé, yo sufrí. Y ahora, al final, puedo decir que valió la pena cada momento. Los buenos y los malos, los dulces y los amargos. Porque todos juntos me hicieron quien soy. Una vieja de 87 años que tuvo el privilegio de ser amada por Pedro Infante, aunque fuera en secreto, aunque fuera por poco tiempo. Y eso nadie me lo puede quitar. Esta mañana Rocío vino a visitarme, me trajo flores, rosas amarillas, mis favoritas. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, que estaba cansada, que ya no quería seguir luchando. Ella lloró. Me dijo que me amaba, que yo había sido la mejor abuela del mundo, que gracias por confiarle mi historia. Le apreté la mano, le dije que la amaba también y le pedí un favor final. Cuando yo muera, quiero que me entierren con esa fotografía de Pedro y yo juntos. La fotografía que nadie más ha visto. Quiero llevarla conmigo. Quiero que cuando mi cuerpo se convierta en polvo, esa imagen también se convierta en polvo conmigo. Porque es lo único que es verdaderamente mío. El único recuerdo tangible de que lo nuestro existió. Rocío me prometió que lo haría. Y yo sé que cumplirá su promesa. También le pedí que publicara mi historia completa. Que no editara nada por miedo a lo que la gente dirá. Que dejara todo tal como yo lo conté. Los detalles incómodos, las verdades difíciles, todo. Porque el mundo se merece conocer a Pedro Infante completo. No solo al ídolo perfecto que han construido, sino también al hombre torturado que era en realidad. Al hombre que lloraba en brazos de una muchacha de 19 años porque no aguantaba más la presión de ser una leyenda. Y yo merezco que se sepa que existí, que no fui solo una más de sus conquistas, que fui la mujer que él eligió como confidente en sus momentos más oscuros, la mujer a quien le confesó sus planes de escapar, la mujer que amó hasta su último día. Merezco que mi historia se cuente. Han pasado 68 años desde aquella madrugada del 15 de abril de 1957. 68 años desde que me desperté y mi mundo se destruyó. 68 años cargando este secreto como una cruz. Y finalmente, al final de mi vida, puedo dejarlo ir. No sé cuántos días me quedan. Los doctores dicen que pocos. Mi cuerpo está fallando. Mi corazón está cansado. Pero mi mente está clara. Más clara que nunca. Y estoy en paz. He hecho las paces con mi pasado.
He perdonado a Pedro por no poder salvarse. Me he perdonado a mí misma por no poder salvarlo. He aceptado que algunas historias no tienen final feliz, pero eso no las hace menos valiosas. Esta es mi historia, la historia de Guadalupe Mendiola Vargas. Una mujer común y corriente de Aguascalientes que tuvo un amor extraordinario con un hombre extraordinario. Un amor que la marcó para siempre. Un amor que guardó en secreto durante casi 70 años. Y ahora que la cuento, ahora que la dejo salir al mundo, siento que finalmente puedo descansar. Si están leyendo esto, significa que ya morí, que ya me fui, que ya estoy, espero con Pedro, volando sobre nubes blancas, libres por fin de todas las ataduras que nos impidieron estar juntos en vida. A mi familia, a mis hijos, a mis nietos, les pido perdón si esta revelación los lastima o los avergüenza. No fue mi intención. Solo quise ser honesta antes de irme. Solo quise que supieran quién fue su madre, su abuela, más allá de la mujer tranquila que conocieron. A Rocío, mi nieta querida, gracias por escucharme. Gracias por creerme. Gracias por darme la oportunidad de contar mi verdad. Eres valiente y bondadosa, y sé que contarás mi historia de la forma correcta. Y a Pedro, donde quiera que estés, quiero decirte esto. Te amé. Te amo todavía, te amaré siempre. Fuiste mi primer amor, mi único amor verdadero, mi tormento y mi alegría. Perdóname por no haber podido salvarte. Perdóname por haber seguido viviendo cuando tú moriste. Perdóname por haber amado a otro hombre, aunque nunca como te amé a ti. Y gracias por haberme elegido. Gracias por haberme amado. Gracias por esos meses de felicidad que me diste, aunque después vinieran décadas de dolor. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos historias reales que nos recuerdan que el amor verdadero, aunque imposible, aunque doloroso, siempre deja huella. Historias de gente común que vivió amores extraordinarios. Dale like si crees que todos merecemos contar nuestra verdad antes de partir. Compártelo con alguien que entienda lo que es guardar un secreto que pesa. Y si tú también viviste un amor imposible, si también cargaste con algo durante años, déjalo en los comentarios. No estás solo. Nunca lo estuviste. El amor verdadero no se olvida. No importa cuántos años pasen. No importa cuántas vidas vivas después. Siempre queda ahí, en algún rincón del corazón, recordándote que una vez, aunque fuera por poco tiempo, fuiste completamente feliz. Lupita lo fue con Pedro durante 1 año y medio, y ese amor le duró toda la vida. Que su historia nos recuerde que amar vale la pena, siempre, incluso cuando duele, incluso cuando no tiene futuro, incluso cuando te marca para siempre, porque es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado en absoluto. Descansa en paz, Lupita Mendiola. Tu secreto ya no es secreto, tu amor ya no es invisible. Y Pedro Infante, donde quiera que esté, finalmente sabe que su historia completa se contó. Gracias por tu valentía, gracias por tu verdad, gracias por recordarnos que todos, absolutamente todos, merecemos ser amados así, con esa intensidad, con esa entrega, con esa locura hermosa que solo el amor verdadero puede dar. Tu historia vivirá para siempre, como vive el recuerdo de Pedro Infante, como viven todas las historias de amor que valen la pena contar.